Mira, llevan desde el día viernes. El día viernes se quedó Cuba sin energía y según las autoridades la reposición de la misma sería el día de hoy o tal vez mañana. El problema, Camila, es que las autoridades cubanas del régimen cubano no contaban con la tormenta Oscar, que se está formando allí en el Caribe y que puede generar un inconveniente adicional para restaurar la energía en Cuba. Son 10 millones de personas, Camila, en la isla que están afectadas por este apagón. El presidente Díaz-Canel ha dicho que están trabajando en solventar la situación, no obstante, ha lanzado una advertencia y dijo que no van a permitir que la gente salga a realizar actos vandálicos e incluso a protestar. Por eso vamos a hablar a esta hora con Camila Costa. Ella es periodista e investigadora cubana, para entender un poco qué es lo que significa lo que está pasando en Cuba, y para allá nos vamos, para La Habana. Camila, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Hola, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder contar lo que está sucediendo en Cuba en primera persona, porque además yo soy de las afectadas. Yo vivo en La Habana y yo ya más de 72 horas de servicio eléctrico. Camila, ¿qué es lo que dicen las autoridades? ¿Cuál es el motivo de este apagón que ya lleva 3 días en la isla? Bueno, como decía, el viernes fue que ocurrió este apagón generalizado, primera vez que así con esta masividad, es decir, todo el país. Y en un primer momento decían que era debido a la falta de combustible, después dijeron que era de disponibilidad y que trataba de averías en las termoeléctricas, sobre todo del principio termoeléctrica. Se trata de la Higueras, Antonio Higueras, que está en Matanzas, y la Felton, que está en la provincia de Holguín, al oriente del país. Estas son termoeléctricas que son viejas, tienen una tecnología obsoleta prácticamente, y por eso, bueno, desde hace tiempo ya están presentando problemas. Prácticamente lo que están es viendo parches en algunas piezas y demás para poder avanzar con la generación eléctrica, pero definitivamente ocurrió un colapso. Han ocurrido 3 colapsos ya desde el viernes, es decir, el viernes ocurrió el primero, el sábado intentaron sincronizar nuevamente sobre las noche, hubo otro apagón generalizado en Cuba, y ayer al mediodía ocurrió el tercero, es decir, en menos de 72 horas, 3 colapsos ya. Hay algunas zonas que sí están poniendo por algunas horas, 1 hora hasta 5 o 6 horas de electricidad, pero con grupos electrógenos, con pequeñas plantas que tienen, sobre todo, por ejemplo, los hospitales y demás. Pero hay provincias, por ejemplo, en Antillas, en Holguín, en la provincia de Holguín, llevan más de 5 horas sin corriente. La gente ya está cocinando con leña, con carbón, porque bien hay falta de gas licuado para cocinar. Así que imagínense, la comida ya se está echando. Y, por supuesto, sí. Sí, que quería preguntarle, Camila, pues por las cosas más básicas y elementales que tiene una población. Los hospitales, los centros de salud también están sin energía. ¿Qué tipo de calamidad está sufriendo la población en ese sentido? Bueno, en el caso de los hospitales tienen pequeñas plantas que funcionan con combustible solamente para generar en estos centros hospitalarios. Pero, por ejemplo, el sábado, hace menos de 2 días, en la madrugada colapsó esas plantas de un hospital infantil. Tuvieron que a esa hora de la madrugada llamar a ambulancias para sacar casos graves de niños que tenían ahí en terapias intensivas. Pero en otras localidades, bueno, hay gente ahí cocinando con leña, haciendo, nosotros llamamos caldosas, una especie de sopas grandes que llevan vianda, carne, todo lo que se le puede echar. Y en los barrios alguna gente se están uniendo para cocinar en conjunto. Hay otros lugares también que ni siquiera tienen comida. En Oriente, el sábado, las autoridades le vendieron leña, palos para cocinar y plátano. Eso fue lo único que pudieron comer ese día esas personas. En algunos lugares ni siquiera hay carbón, y además de eso, porque es todos los problemas que trae aparejado la falta de electricidad. Hay lugares donde ya las personas tienen agua, porque como no tienen electricidad no pueden poner los motores para abastecer de agua a la población. Camila,
La razón para que estén viviendo esto en la isla es cuál es la explicación que da el gobierno, porque digamos que públicamente, y probablemente eso será lo que dirán, que obedece a los bloqueos, que a la no posibilidad de que Cuba pueda negociar libremente a nivel internacional. Pero ¿cuál es verdaderamente la razón para que esta sea la situación tan crítica que están viviendo en estos momentos que llevan sin energía desde el viernes? Esa es la retórica que usan desde el gobierno, desde el régimen cubano, es decir, el supuesto embargo norteamericano, de que les impide piezas de repuesto de las eléctricas y combustible a nivel internacional, pero todo eso es una mentira. En Cuba entra combustible desde Rusia, desde México, desde Venezuela, y incluso si no han comprado las piezas para las termoeléctricas es porque no han querido, porque de los Estados Unidos propiamente, que es el país que supuestamente tiene el bloqueo hacia Cuba, Cuba en los últimos años ha importado millones de dólares en comida, en autos, incluso desde los Estados Unidos. Las situaciones que son termoeléctricas muy viejas, además de la administración que hay, toda la producción a todos los niveles que hay en el gobierno, por supuesto que así no puede alcanzar el combustible para abastecer los servicios, es justamente las termoeléctricas. Hay economistas que dicen que incluso, por ejemplo, si mañana mismo, imaginémonos el escenario que mañana mismo ocurre una transición a la democracia en Cuba, todavía se va a tardar 10 años más para poder arreglar todas las eléctricas que tienen muchos años y son ya obsoletas. Camila, yo quisiera preguntarle si usted cree que este sea la gota que derramó el vaso con la población cubana y el régimen de Díaz-Canel. Hemos visto en los últimos tiempos, meses, incluso desde el año pasado, cómo la economía en Cuba se ha ido deteriorando. ¿Usted cree que esta implosión, por llamarlo así, de la red eléctrica hará que la gente salga a las calles? Bueno, ya han ocurrido protestas en el fin de semana, pero han sido pequeñas protestas focalizadas en algunos lugares. Ya la gente no cree en este gobierno. Yo creo que eso se demostró hace el año 2021, el 11 de julio, con las masivas protestas que sacudieron casi el país. Pero también hay que entender todo el terror que siguió después del 11 de julio, todo el éxodo masivo. En los últimos 3 años en Cuba ha ido casi 1 millón de cubanos en los últimos 3 años. Es decir, eso ha sido una especie de liberación de la presión social interna. Definitivamente mucho descontento, y si se fijan en los videos que han salido de las protestas el sábado, ayer, domingo, en algunas localidades, junto a los cacerolazos, que es la forma de protestar en cazuelas, sonando cazuelas en horas de la noche, en la madrugada, se escuchan gritos de Díaz-Canel cingado, y abajo la dictadura. Cingado es una palabra en Cuba que refleja que la desidia, el rechazo a una persona que es considerada lo peor de la sociedad, y ese es el calificativo con que se define a este mandatario cubano, que no es más que un títere, porque en Cuba sabemos que sigue mandando los gastos militar. Pero sí, hay mucho descontento ciudadano, y ojalá sea ya el descontento sea definitivo para de una vez tumbar a la dictadura, pero yo creo que eso depende mucho de factores. No va a mejorar el no va a mejorar ni mañana. De hecho, ayer domingo dijeron prolongar 3 días más la paralización de las actividades administrativas, incluso suspendieron las clases. La entera está paralizada ahora mismo. Investigadora Costa, este apagón y que se puede prolongar, ¿tiene alguna posibilidad de aislar en transporte a la isla? Porque estamos hablando, usted dice que en muchas partes hay plantas, pero estamos hablando de aeropuertos, del turismo, de abastecimiento, que también depende de suministro de energía. ¿Hay algún riesgo a corto plazo de poder quedar aislada, completamente aislada? Sí, por supuesto. De hecho, ya en algunos, en el área internacional, José Martí anoche estaba diciendo que las plantas estaban ya presentando problemas para funcionar, porque son demasiadas horas funcionando, y que se había quedado en apagón todo el aeropuerto. La orden es que es parte del descontento ciudadano. Los hoteles sí hay electricidad,
tiene grupos electrógenos también que les ha garantizado todo el combustible. Incluso se ve, hay personas con fotos de la ciudad de La Habana, por ejemplo, en total apagón, y las únicas luces que se ven son de hoteles. Y recientemente, fin de semana, creo que en la provincia de aquí llegaron a eventos gourmet para los turistas y demás. Es decir, es un contraste tremendo lo que se está viendo en este sentido. Sí, Camila, le pregunto a propósito de lo que usted dice de que las termoeléctricas están muy obsoletas y todo este sistema está, digamos que arcaico. ¿El gobierno ha diseñado alguna política con respecto a energías limpias? Por ejemplo, hay una política de paneles solares, de utilizar otro tipo de energía para suministrar la energía a la isla, ¿o siguen apegados a ese régimen de energía antigua? Sí, ellos vienen desarrollando algunos de estos planes de energía limpia desde hace varios años, pero la cuestión es que no tienen dinero. No tienen dinero para eso porque son inversiones millonarias. Existen algunas donaciones de ONGs, incluso de Naciones Unidas o de la Unión Europea para apoyar en este sentido, pero como todo en un sistema lista, siempre hay desvíos del recurso, siempre. Y la realidad es que llevan varios años implementando esto y lo que está es la promesa de que se va a generar estas energías limpias, pero siendo que la realidad es completamente otra, de que al final no ha funcionado. Pues la verdad nos solidarizamos con ustedes, Camila, porque esta situación de estar sin energía en una situación muy crítica en la isla desde el viernes, pues nos lleva a mandarles nuestra mayor solidaridad y agradecerle a usted enormemente por aceptar esta invitación y por pues contarnos lo que están viviendo en estos momentos en la isla. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, es un placer. Es Camila Costa, periodista e investigadora cubana.